todos y todas. Hablando sobre el decreto 886 de 2014, o norma que determina, reglamenta lo que se denomina el Registro Nacional de Bases de Datos, ese gran directorio público donde deben registrarse todas las bases de datos personales que operan en el país. Es importante saber qué información debemos ir teniendo en cuenta, debemos ir sacando de esas bases de datos que hay que empezar a inventariar dentro de nuestras organizaciones y especialmente dentro de las empresas privadas. El decreto 886 trajo unos requisitos mínimos. Esos requisitos mínimos de los que habla esta norma son simples. Debemos tener en cuenta los datos de identificación, ubicación y contacto del responsable de la base de datos, los datos de ubicación, identificación y contacto de los encargados que acceden a esa base de datos, los canales para que los titulares puedan ejercer sus derechos. Dentro de esos canales, recordemos el procedimiento de habeas data, el nombre y la finalidad que tiene esa base de datos, la forma de tratamiento. En esto la norma se refiere a si estamos hablando de una base de datos manual, física o sistematizada, como lo son la gran mayoría de las que hoy tenemos, y la política de tratamiento de la información. Esta información, que podríamos considerar una información básica, se adiciona por la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura de Protección de Datos en Colombia concretamente, con otra información que también debemos tener en cuenta y que debemos estar mapeando dentro de la organización para poder hacer un registro adecuado y conforme lo exige la norma. Adicional a los requisitos que acabo de mencionar, la superintendencia además nos dice que debemos en primer lugar saber qué tipo de información tenemos almacenada en la base de datos, y esto tiene que ver con la clasificación de los datos o tipo de los datos o tipo de datos que tenemos recolectados o que se tratan por los encargados de algún tratamiento. Las medidas de seguridad de la información, es decir, qué tipo de medidas se están adoptando, asunto que es directamente proporcional al tipo de datos que se tienen, la procedencia de los datos personales, y esto nos va a obligar a pensar obviamente en el consentimiento, de dónde vienen los datos. La recolección se hace bajo el marco o de una ley o de un contrato, o quizás porque es una base de datos recolectada a partir del consentimiento de las personas, si hay transferencia internacional de datos, o bien si hay transmisión de datos a otros países o por fuera de la frontera colombiana, cuando se trata de una transferencia de datos en el marco de un contrato entre responsable y encargado, cuando el encargado reside por fuera del país, y si además sobre esa base de datos ha existido cesión, es decir, si el dato ha circulado por fuera de los linderos o de la custodia que debe tener el responsable de la base de datos y también el encargado según el tratamiento que esté realizando sobre esos datos personales. Como vemos, no es poca la información que de cada una de esas bases de datos debemos estar pensando en este momento, que debemos estar trabajando, analizando, una vez se cumplan los términos de los que habla el decreto 886 del 2014 y la superintendencia lance finalmente al público su software, su sistema de información a través del cual las empresas comenzarán a hacer su registro. No olviden que este registro depende del número de NIC de cada compañía y hay unas fechas preestablecidas en la circular que muy seguramente estará expidiendo la superintendencia para este fin. Es todo por ahora. Espero que se inscriban en nuestro canal de YouTube, que puedan seguirnos en las redes sociales, participar en nuestros blogs y mantenerse actualizados.
en los temas del derecho de TICs y especialmente hoy en Colombia en los temas de protección de datos personales. Hasta otra vez.